Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar con ustedes. Aquí les estoy presentando el regalo que me hizo mi familia por el Día de los Padres. Esto lo hizo mi esposa y se los muestro para que vean la hermosura de las cosas que ella hace. Y en esta tarde quiero saludar a todos los hermanos y amigos que están con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Este es un día para estar en familia, para estar en comunión con Dios, y también envío un saludo a todos los hermanos. Gracias al Señor. Soy el pastor Leonardo Alfonso de la Iglesia Apostólica Pentecostal Una Voz en el Desierto, y en esta tarde vamos a estar teniendo tiempo de comunión con el Señor de los cielos, con el Padre eterno, el Señor Jesucristo. Así que extiendo una felicitación para todos los hermanos que han tenido el gozo y son hombres dichosos porque son padres como yo, y deseándoles también en el nombre de Jesús que su familia esté bien unida, que ese sentimiento que viene por la paternidad crezca en el corazón de cada uno de nosotros a fin de ser dignos de nuestra familia, dignos del Señor Jesucristo, cuidando a aquellos que amamos, dándole lo mejor de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús, siéntense bienvenidos. Y hoy vamos a tener un tiempo de meditación profunda de la palabra de Dios, siguiendo con ese mensaje que se titula Los planes de Dios y los planes de los hombres, para que nosotros podamos poner nuestros pies firmes en tierra, pero con una fe segura y eterna en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, vivimos en la tierra, pero nuestro corazón tiene que estar allá, en los cielos, a través de la fe. Y por eso en esta tarde yo quiero compartir con ustedes una canción de Dani Berrios que tiene que ver con esto, con ser papá y tener hijos. Y vamos a cantarle al Señor esa canción. Aleluya. Espero que cada padre se fortalezca hoy en la fe para buscar de Dios, y además de eso, para crecer en Cristo Jesús. ¿Esto qué es? Su se recuesta a mí y me dice: papi, yo quiero ser como tú. Oh Padre, ayúdanos en esta hora, conforme a tu palabra. Su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración, que cuando crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus hijitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, oh Padre, para que Él pueda ser como yo, para que nuestros hijos, Señor, tengan un ejemplo de fe. Oh, aleluya, bendecimos tu nombre. Tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Presiones de la vida vienen sobre mí, necesito a tu ayuda, solo no lo voy a poder. Oh Señor, yo quiero esforzar y aprender de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque la vida aprende lo que Él ve, y tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus hijitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú. Oh, aleluya. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo.
quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enséñame, que Él pueda entender. Quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Como yo. Oh Padre, le vemos aquí esta oración, dándote gracias, Señor, porque tú has puesto un orden en este universo. Tú, como Padre celestial, como Padre eterno, creaste todas las cosas, a tus hijos celestiales, los ángeles, también a toda criatura en la tierra y a nosotros, como tu especial creación. Aunque nuestros actos y nuestras vidas realmente no glorifican tu grandeza y tu majestad y tu gran sabiduría, por nuestra elección, Señor, hemos caído en oscuridad, en pecado y en vergüenza. Pero hoy, en este día, venimos ante ti, oh Padre, como hijos tuyos, como creación tuya, a pedir tu perdón, tu misericordia y a reconocer que con tus manos nos tocaste y nos hiciste en el vientre de nuestra madre. Así que debemos todo lo que somos a ti, solo a ti. Y en el nombre de Jesús te agradecemos tus bondades, tus misericordias, tu paciencia y tu amor para con nosotros. En este día enséñanos para poder estar en tus planes, en tus propósitos, en tus objetivos, en tu agenda, mi Dios del cielo. Que en el nombre de Jesús nuestra familia no quede separada de nosotros, sino como un todo, estar contigo en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos en esta hora, Dios, que mires por nuestros hermanos y por toda persona, aun por aquellos que están desvalidos, aquellos que están enfermos, aquellos que están quebrantados, aquellos que están solos, aquellos que están olvidados, aquellos que están, Señor, quebrantados por el dolor. Te pedimos tu ayuda y tu asistencia, ese oportuno socorro que viene desde los cielos por cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, como dijo aquel hombre en la cruz, acuérdate de nosotros. Aleluya. Acuérdate de nosotros, perdona nuestros pecados y permite que podamos estar cerca de ti en este día, Señor Jesucristo. No recuerdes, Señor, nuestra vergüenza, no recuerdes nuestros hechos malvados ni nuestros pecados, sino que en el nombre de Jesús delante de ti, oh Señor, se renueve tu misericordia y tu amor para con nosotros. Ayúdanos y permítenos, oh Dios de los cielos, poder sentir tu perdón y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pon en tus manos nuestros hijos. Pon en tus manos, Señor, por la fe, a todos los hermanos que aman tu palabra, a todos aquellos, Dios mío, que proclaman que tú eres su Dios y que de alguna manera te conocen. Dios, ten piedad de la tierra, ten piedad de nosotros. Te lo pedimos sinceramente, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, el Mesías. Gracias, Dios, bendito Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Decimos amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es un día maravilloso hoy. Ciertamente, yo estaba pensando mucho en cómo poder compartir con todos los hermanos acerca de la fe en este día que ciertamente nosotros hemos, digamos, como seres humanos, como sociedad, hemos puesto como un día de celebración, recordando la posición de padre dentro de la familia. Y claramente, no, como cristianos no podemos olvidar que tenemos un Padre Celestial que nos creó, que hace de todo por nosotros. Así que si vamos a desear felicidad, el primero que lleva ese galardón es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo recordamos a esos padres que de alguna manera
han puesto todo su esfuerzo y anhelo en criar a sus hijos de una manera correcta, según los mandamientos de Dios. Así que para esos padres que se esfuerzan por enseñar a sus hijos en los caminos de Dios, una felicitación especial, porque el papel y el rol de padre es de sacrificio, de abnegación y también, en el nombre de Jesús, de gran responsabilidad ante los ojos de Dios. Y para aquellos padres que aún sin conocer a Dios tienen un corazón sincero para con sus hijos, que los aman, les proveen, los protegen, a esos padres Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Y a aquellos que han olvidado a sus hijos, que han sencillamente dejado a un lado ese papel tan importante de amor que es la figura del padre dentro de la familia, a esos padres que Dios tenga misericordia de ellos y toque sus corazones para que sean cambiados, porque para Dios no hay nada imposible. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, esta tarde vamos a estar hablando un mensaje que va a ser la continuación de que hicimos la vez pasada, pero en el nombre de Jesús tiene que ver con lo que nosotros estamos planeando para el futuro. Así que vamos en el nombre de Jesús a continuar estudiando el libro de Lucas capítulo 2 y vamos a extraer lo que Dios tiene para nosotros. Son muchas cosas. Yo he escrito este mensaje y ciertamente como ser humano, como hermano de la fe, le puedo decir que me siento un poco frustrado cuando trato o intento mostrar todas las cosas que Dios pone en mi corazón cuando preparo un mensaje, porque a veces me siento incapaz de poder transmitir todas esas palabras, todas esas enseñanzas de la manera en que Dios la pone en mí. Quizás sea por la cuestión de que pasa el tiempo y estas cosas que quedan impregnadas en el corazón a veces se van distanciando de uno, pero yo quiero en el nombre de Jesús decirle que cada porción de la palabra tiene un mensaje poderoso y profundo, solamente que nosotros tenemos que descubrirlo en oración, en ayuno, en meditación constante, porque no podemos separarnos de Dios si queremos escuchar su voz, a menos a través de su palabra y que resuene en nuestros corazones y en nuestras mentes. Vamos a ir en el nombre de Jesús a la palabra inmediatamente y vamos a pedirle al Señor que trate con nosotros. Cada uno de ustedes tenga en su corazón esa petición al Señor Jesucristo, porque nuestra fe tiene que ser alimentada a través de la palabra. Por eso dice en cierto lugar que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, les voy a hacer esta exhortación inicial en el nombre de Jesucristo. Usted necesita oír de la fe, de la palabra, para que esa fe se active, para que esa fe esté viva. ¿Me entiende, amado? Yo le digo esto en el nombre de Jesús, extendiendo un saludo a todos los hermanos, especialmente a Damaris Fumero en Costa Rica. Le digo, necesitamos crecer, necesitamos inspirarnos en Dios. ¿Me dice amén? Bien, dice el libro de Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. Vamos a comenzar a leer aquí. Yo lo voy a leer todo hasta el versículo 21 y luego vamos a hacer una exposición de lo que Dios atrajo a mi vida. Dice aquí la palabra. Le dijo uno de la multitud. Habíamos visto anteriormente que el Señor Jesús nos había dado ciertas lecciones, empezando en el versículo 1 de este capítulo. 4 alertas, 4 cosas importantes que Jesús estuvo hablando y exhortándonos acerca de la mala influencia cuando comenzamos en la fe o cuando vivimos en la fe y estamos rodeados de hermanos o de personas que dicen creer en Dios. Por tanto, Dios nos alerta diciéndonos que tengamos cuidado de convertirnos en hipócritas. No podemos vivir una vida cristiana hipócrita porque no tiene recompensa eterna, a no ser que sea condenación. Pero si somos cristianos, tenemos que ser sinceros con Dios. Diga conmigo, debo ser sincero con Dios. No importa la opinión de la gente, hermano. Usted tiene que ser sincero. Quizás la opinión de sus hermanos hacia usted no sea la más, digamos, positiva. Pero usted en sus oraciones, en su relación con Dios, en sus tiempos de comunión dentro de la iglesia, en su predicación del evangelio, usted debe ser sincero. Usted no puede ser hipócrita, no debe vivir una doble vida, una delante de la gente y una privada. Usted tiene que ser lo mismo en todas partes. Usted tiene que ser sincero. ¿Me dice amén?
Lo segundo, Jesús nos pide que seamos fieles a su palabra hasta la muerte. Lo tercero, que tenemos que reconocer individualmente nuestro valor ante los ojos de Dios. Y por último, que tenemos que ser valientes en testificar las palabras de Dios. Y con esos tópicos puestos en nuestra mente, es que el Señor comienza a hablarle a aquella multitud, porque ya no está hablando simplemente a sus discípulos, que fueron estas recomendaciones a las cuales estos 4 aspectos que yo le cité, sino que ahora va a hablar hacia toda persona. ¿Y por qué sucede esto? Porque dentro de la multitud, una persona que había venido a él le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo: Miren, y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes, en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió entonces a otra parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por su palabra? Gloria a Dios. Bien, bendito sea el nombre de Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra en este pasaje, ¿verdad? Quizás usted muchas veces lo ha leído y lo ha encontrado muy bonito, digamos, en el sentido de que vemos que hay enseñanzas de Cristo, que hay una alerta, etc. Pero la profundidad espiritual de un pasaje es cuando usted entra con Dios para comprender las intenciones y el significado que Dios pone en estas palabras, que van a afectar nuestra vida, nuestra conducta y nuestra manera de proceder en un futuro, y nuestros conceptos en cuanto a cómo debemos funcionar como ser humano dentro de esta sociedad y como parte de la iglesia. Si usted ve, todo lo que sucede aquí ocurre por una interrupción. Jesús está dando ciertas alertas a sus discípulos y de pronto esta persona interrumpe a Cristo estando dentro de la multitud de los oyentes y le pide algo muy personal. Él no pregunta sobre las cosas de Dios, sino que está indagando y pidiendo la intervención de Cristo para que resuelva un problema de él. Yo le quiero preguntar: ¿cuántos quieren que Jesús resuelva sus problemas? Amén. Levante su mano allí donde usted está y dígale: Señor, yo quiero que tú resuelvas mis problemas. Esto es un anhelo y esto es una cosa que nosotros constantemente hacemos. Queremos que Dios intervenga en nuestra vida y resuelva nuestros problemas. No importa quién tenga la culpa, no importa cuál sea el origen. Nosotros tenemos la costumbre y somos aún enseñados dentro de la iglesia a pedirle a Dios que resuelva todos nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted cree que Dios puede resolver sus problemas? Yo digo amén. Yo creo que Jesús puede resolver todos nuestros problemas. Yo creo que el Señor Jesucristo tiene poder para resolver sus problemas, los míos y los de toda la humanidad. Pero hermano querido, todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Dios nos dice: pedid y se os dará. Ciertamente tenemos que pedir, pero tenemos que pedir con inteligencia y tenemos que también ser considerados y entendidos en que todas las cosas no debemos pedirle a Dios. A veces le pedimos a Dios cosas que no tenemos derecho, y le voy a explicar por qué. Primeramente, este hombre que estaba en la predicación, que estaba oyendo las palabras de Cristo, al interrumpir, le hace una demanda a Cristo. Le dice: Señor, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo a la herencia. Yo quiero que usted se sitúe en la situación, allí donde estaba Cristo. Jesús había venido como maestro, como profeta, como sumo sacerdote, como profeta, todas estas cosas, ¿verdad?
y estaba allí como maestro enseñando las palabras del reino de Dios. Estaba enseñando el santo evangelio. Y lo que pasa es que este hombre tenía un problema, que su hermano, por alguna razón, no quería partir la herencia o no quería darle la parte de la herencia que le pertenecía a él. Por eso dice aquí, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aparentemente sus padres habían muerto y este hermano se había quedado con todo y debía supuestamente hacer una partición. Ahora, escuche bien. Este era un problema de él. Era un problema que tenía que resolver con su hermano. Pero ¿delante de quién? ¿De Jesús? Como había venido aquí como maestro. No, por eso encontramos esta respuesta que a veces puede chocar con nuestra vida. Porque cuando miramos la palabra, venimos con esta idea de que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es Dios, que Jesús tiene el poder para resolver nuestros problemas. Entonces, a veces nos resulta difícil aceptar una negativa de Cristo. Nos resulta difícil aceptar aquellas cosas que Jesús pone limitaciones. Como el otro día estaba predicando y enseñando a ciertas personas diciendo que Dios ha puesto límites para todo. Límites para el mar, límites para todas las cosas de la tierra, pero también hay límites para su misericordia, hay límites para su paciencia, hay límites para la salvación, hay límites de vida. Entonces, debido a eso, nosotros a veces tenemos una idea equivocada y tenemos un prejuicio. Pero creemos que la misericordia de Dios es infinita, que Dios lo perdona todo. Y perdóneme que le diga esto, pero Dios no lo perdona todo. Hay pecados que Dios no va a perdonar. Hay personas que no se van a salvar porque no van a alcanzar el perdón de Dios, porque no se arrepintieron a tiempo, no se bautizaron en su nombre a tiempo, no recibieron su Espíritu Santo a tiempo, no vivieron en santidad, no cumplieron sus mandamientos. Así que todo tiene un límite y todo está condicionado, todo tiene requerimientos. Y cuando este hombre hace esta demanda a Cristo, Jesús responde de una manera que podríamos decir que estaba molesto con esta petición, con esta demanda. Mire cómo responde Jesús en el versículo 14. Dice, mas Jesús le dijo al hombre, hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre ustedes como juez o partidor? Esto es una pregunta muy importante y a mí personalmente me hace sentir que Jesús se enfadó con este hombre. Y precisamente creo que tiene que ver con el hecho de que nosotros queremos que Dios haga todo por nosotros. Que Dios sea el que trabaje para nosotros. Pero yo quiero preguntarle, queridos hermanos, ¿quién es el Rey de los cielos? ¿Quién es el Creador? ¿Quién es Dios? ¿Él o nosotros? Nosotros debemos ser los siervos de Dios. Debemos estar haciendo algo por Él. Pero nosotros, hermanos, queremos que Dios sea nuestro doctor. Queremos que Dios sea nuestro maestro. Queremos que Dios sea nuestro pastor. Queremos que Dios sea nuestro sanador. Queremos que Dios cuide nuestros carros, nuestra casa, que cuide nuestros hijos, que cuide nuestro trabajo, que nos provea. Queremos que Dios lo haga todo. Lo único que nos falta es que Dios nos dé un trono, nos siente y nos deje, y Él sea que nos sirva a nosotros. Y esto no es así, hermano. Es todo lo contrario. Él es el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros somos sus siervos. Y aunque Él nos ha dado prerrogativas para pedir y solicitar su ayuda, nosotros queremos que Él lo haga todo por nosotros. Y no es correcto. Por ejemplo, y perdonen esta, digamos, similitud de ejemplos que voy a utilizar. Los hijos en casa tienen la costumbre de que mamá lo haga todo. Si quieren agua, ¿qué dicen? Mamá, tengo sed, dame agua. Mamá, tengo hambre, dame de comer. Mamá. Y yo recuerdo que mi mamá, como todas las madres quizás, decía, hijo, siéntate a la mesa que te voy a servir. Y a veces mamá nos decía eso y llegábamos, teníamos hambre y decía, mamá, sírveme la comida. O sea, la mamá es una sierva de los hijos y del esposo y de todo el que llegue. Y así que a veces hay madres que se sienten esclavas. Pero ahora, en vez de lugar de poner a la mamá, si ponemos a Dios, le pedimos a Dios que nos dé de comer,
que nos dé de vestir, que nos dé trabajo, que nos cuide nuestras propiedades, que haga posible las cosas. Entonces, la mamá es una esclava pequeñita, pero nuestro Dios, nosotros queremos que sea nuestro esclavo permanente y omnipresente. Y hermano, vuelvo a repetirle, no debe ser así. Debemos respetar a Dios sobre todas las cosas y reconocerlo como nuestro proveedor y demás. Pero en esta situación que vemos aquí en la palabra, encontramos que Jesús se le hizo una demanda. Dile a mi hermano, o sea, las palabras que tenía que decir, lo que tenía que hacer aquel hombre se lo estaba diciendo. Quiero que hagas esto, le digas a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús como que se ofendió, le dijo, pero ¿quién me ha puesto a mí por juez o partidor de ustedes? Hermano, le voy a dar dos opiniones sobre esto. En primer lugar, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos que Dios le dijo a Moisés que debía poner jueces en el pueblo. Jueces que litigaran, que resolvieran los problemas. O sea, hay posiciones de autoridad que están destinadas a esta actividad. O sea, este hombre no debería recurrir a Jesús para este problema. Debía ir a un juez y hacer una demanda, decirle, yo quiero y demando a mi hermano porque no quiere partir la herencia. Está violando la ley, está violando lo establecido y yo tengo derecho sobre esta herencia y yo demando que él sea citado al tribunal, etcétera, etcétera, para que se haga correctamente conforme a la ley, que se parta la herencia. Dios, hermano, ha delegado autoridad dentro de su pueblo, en este caso Israel, para que estas cosas se resolvieran allá. Pero a veces nosotros queremos poner a Dios en posiciones que corresponden a los hombres. Nosotros queremos que Dios haga cosas que nos corresponden a nosotros. ¿Me dicen amén? Hermano, si tenemos un templo y es necesario, digamos, limpiarlo o hacer algo, no podemos decirle así a Dios, que mañana amanezca limpio el templo. No, es que alguien tiene que servir, alguien tiene que trabajar, alguien tiene que hacerlo. Hermano, y así con todas las áreas de nuestra vida, hay cosas que no fueron hechas o establecidas para que lo haga Dios, sino nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos ha mandado a predicar el evangelio, a testificar de Cristo. Pero nosotros queremos sentarnos en el templo y que la gente venga a congregarse. No, ese trabajo ¿a quién le corresponde? A los hijos de Dios. ¿Me dice amén? Entonces, estamos viendo esto y existe otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Dice el hombre, dice Jesús, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Les había dicho la vez anterior que Moisés tuvo ese gran problema. Él, guiado por Dios, hizo justicia, como vengador de Dios, vengó al hebreo matando al capataz egipcio. Pero el pueblo no lo vio así, no lo entendió de esa manera. Léase el libro de Hechos capítulo 7 para que lo vea. Lo que sucede aquí, hermano, es que si nosotros no reconocemos a Dios en nuestra vida como nuestro juez, como nuestro Señor, como nuestro creador, como nuestro pastor, como nuestro sanador y como todas las otras cosas que Él es para nuestra vida, hermano, Él no tiene por qué obrar. Yo quiero que usted vea la expresión de Cristo. Dice, ¿quién me ha puesto? Y yo le quiero preguntar a usted, ¿usted ha puesto a Jesús como el Señor de su vida? ¿Usted lo ha aceptado como su Salvador? ¿Usted lo ha aceptado como su sacerdote, como el profeta, como el Dios Todopoderoso? ¿Usted lo ha hecho? Porque si eso no ha sucedido, ¿por qué Él tiene que responder a alguna demanda de nosotros? Hermano, cuando nosotros nos pongamos de rodillas delante de Dios, cuando hagamos nuestras oraciones, reconozcamos a Dios y pidamos entonces, sí, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, ayúdame en este problema, porque tú eres. Hermano, Dios es el Todopoderoso, pero Él quiere que nosotros le confesemos delante de los hombres, que nosotros en nuestras oraciones lo reconozcamos como lo que Él es. Entonces, Él tiene el derecho de intervenir en nuestras vidas
digamos, de la manera en que está establecido aquí en la palabra. Pero hay personas, hermanos, que viven una vida de pecado y todavía llaman a Dios su Señor. Entonces yo recuerdo las palabras de Cristo que dice: me llamáis o me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Esa palabra, hermano, me salió a mí en una promesa. Estando yo entre un grupo de hermanos, se sacó un promesario y todos sacaron una palabra. Todos sacaron una tarjetica y unos decían: eres mi hijo amado, etcétera, etcétera. Promesas y promesas. Pero cuando yo saqué de aquel promesario aquel texto bíblico, el Señor me decía: me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. ¿Y sabe por qué era? Porque Dios me estaba llamando al ministerio y yo me estaba resistiendo. Yo no quería aceptar esa gran responsabilidad. Le estoy hablando de los años 93, 94. Entonces yo tenía que decidir responder al llamado de Dios. Y Dios trató conmigo con ese versículo. Pero ese versículo se debe aplicar a toda persona que viene a los caminos del Señor y dice: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Pero cuando Dios pone en su palabra un mandamiento o le exige santidad, dice: no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces el Señor no es el Señor de su vida. Usted tiene que tomar una decisión en este día. Si usted va a llamar a Dios su Padre, usted debe entregarle su corazón. Como dice en otro texto bíblico: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahora la pregunta es: este joven, este hombre que estaba demandando que partieran la herencia, ¿estaba caminando con Jesús? ¿Estaba obedeciendo los mandamientos? Estas cosas, hermano, hacen que uno debe reflexionar. Porque muchas veces nosotros estamos exigiéndoles cosas a Dios, pero no cumplimos con Él. No le alabamos lo suficiente, no oramos lo suficiente, no predicamos lo suficiente, no leemos la palabra de Dios lo suficiente, no nos congregamos lo suficiente, etcétera, etcétera. Hermano, necesitamos rendir honor, alabanza y adoración a aquel que llamamos nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a la iglesia para exigirle a Dios. Vamos a ir allí para honrarle y mostrarle las necesidades de nuestro corazón con sincera fe. Amén. Entonces, aquí encontramos en este versículo que Jesús estaba, digamos, un poco como, no enojado, pero sí quizás molesto por la forma en que se le estaba abordando, por la forma en que le estaban exigiendo tomar parte de un asunto cuando alguien estaba en una posición correcta para hacerlo. Él no había sido nombrado como juez o autoridad entre los hombres. Él estaba predicando para aquellos que le aceptaran como Señor y como Maestro, no como partidor de herencias, sino que cada persona debe escuchar la palabra de Dios y actuar en conformidad con eso para obtener una vida justa delante de Dios. Y luego dice, versículo 15. Ahora miren lo que dice Jesús. Debemos estar atentos a esto, porque Jesús comienza a dar lecciones de vida. Y una de las cosas más importantes está aquí, dice: y les dijo a todos, miren, es decir, atentos, estén atentos, guárdense o cuídense de toda avaricia. Hermanos, esto nos afecta a todos nosotros, porque queremos tener abundancia. Cuando usted tiene suficiente dinero, cuando usted tiene suficientes bienes, muchas preocupaciones se van de su mente. ¿Cuántos me dicen amén? Pero cuando usted vive al diario, cuando usted no tiene dinero suficiente incluso para pagar su renta o toda la comida o todas las cosas que anhelamos, digamos, tener en la tierra, sucede que esas cosas materiales que nos faltan se convierten en un afán y las codiciamos. Queremos tener esto, queremos tenerlo aquello. O sea, empiezan en nosotros a haber unos sentimientos de ambición, de afán, de querer alcanzar cosas. Y Jesús dijo que tenemos que guardarnos de toda avaricia. Eso es un mandamiento de Dios. Pero le digo, es muy difícil de cumplir, porque todos nosotros estamos siendo constantemente bombardeados por la televisión, aún dentro de la iglesia, de que
seamos prósperos, tengamos éxito, alcancemos esto, ganemos aquello, crezcamos así, allá. Nosotros, hermanos, estamos desde la niñez siendo bombardeados para ser personas de éxito, de alcanzar cosas, poseer cosas. Y entonces eso se convierte en una ilusión, eso se convierte en nuestros planes. Pero mire, dice, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre, la vida de un ser humano, no consiste en la abundancia de bienes que posee. Me estoy explicando. No son palabras mías, son palabras de Cristo. Me dice amén. Amén. Hermano, su identidad, lo que usted es como persona, no tiene nada que ver con lo que usted posee. Y el otro día yo estaba conversando con varias personas donde estoy trabajando actualmente, amigos, compañeros de trabajo y otros que vienen a visitarnos donde les brindamos nuestro servicio, que las personas todo el tiempo están mostrando sus bienes. El carro de último modelo, la casa que tengo, la ropa que tengo, los zapatos que tengo, las joyas, el reloj, todo lo que poseo muestra quién soy. Y hermano, estas son las palabras de Cristo. Esto es lo que tenemos que aceptar como cristianos. Esto es lo que debe regir nuestras vidas. Jesús dice que la identidad, la vida de la persona no tiene nada que ver con la abundancia de bienes o posesiones que posee, que tiene. Y perdone la redundancia. Entonces dice, si usted tiene muchas cosas, eso no dice mucho de usted. Puede decir que usted trabaja, puede mostrarnos que usted es próspero, pero su identidad como persona no se refleja ahí. De hecho, miremos al mendigo Lázaro. Él era a los ojos de los hombres era un miserable, pero ante los ojos de Dios era su hijo y fue salvo. Lo mismo podemos hablar acerca de muchos profetas y del mismo Señor Jesucristo. Si usted estuviera en los tiempos de Cristo y lo viera él predicando, él no sería un predicador de la prosperidad, no sería un apóstol de la prosperidad. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía suficiente para darle a sus discípulos. Y muchos, cuando van a predicar de la prosperidad, tienen que agarrarse de algo para decir que Jesús era próspero. Pero Jesús no era próspero, ni aún en su nacimiento. Él pasó muchas calamidades económicas, por decirlo. Nació, como sabemos, en un pesebre, en una casa de hospedaje. Él tuvo que viajar con su familia a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes. Y regresó para vivir en Nazaret y ser un carpintero. O sea, no era un hombre próspero económicamente, ¿verdad? Entonces las personas que predican la prosperidad se agarran de que Jesús tenía una túnica que no tenía costura, y eso era la mejor túnica que había en los tiempos de Cristo, y eso es una mentira. Se lo estoy diciendo para que usted no crea en esos falsos detalles de la prosperidad. Cuando Jesús habló de los prósperos, digo, si buscan a los que tienen prosperidad, vayan a los palacios que tienen ropas delicadas. Quiere decir que Jesús no se vestía como un rey, se vestía como un carpintero o como un pastor de ovejas. Así que no hay manera que usted pueda sacar del Evangelio de Cristo el Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad no es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de los codiciosos, de los que tienen avaricia, de los que quieren tenerlo todo, usando la Biblia como pretexto. Y les digo esto, hermano, porque el hecho de que usted no sea próspero no quiere decir en ninguna manera que usted no esté bajo la bendición de Dios. El hecho de que usted no tenga suficiente no quiere decir que usted está siendo olvidado de Dios. Voy a explicarle algo sobre esto usando la Escritura para que usted vea que al mirar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, aunque usted no tenga ni siquiera para comer, eso no significa que usted no está bajo el cuidado de Dios. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, en el versículo 10. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de algo que está sucediendo sobre la tierra, sino algo que sucedió delante del trono del Dios Todopoderoso. En el momento en que
Dios llama a sus hijos y viene entre ellos Satanás. La Biblia nos dice que Satanás se presentó a rendir cuenta. Y mire lo que dice Job, capítulo 1, versículo 10. Búsquelo conmigo ahí, rapidito. Job, capítulo 1, versículo 10. Lo que vamos a leer fueron las palabras del diablo. Escuche bien esto, porque usted tiene que entenderlo. Dios inspiró a escribir esto, algo que estaba sucediendo en el cielo. Él se lo contó a Job para que lo escribiera, al autor del libro de Job. Y lo que estamos leyendo es la opinión del diablo, lo que el diablo pudo ver, lo que el diablo pudo sentir y lo que el diablo opinó sobre eso. Dice, voy a leer del versículo 9, dice, respondiendo Satanás a Dios, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Hay alguna razón? O sea, Job teme a Dios o obedece a Dios o guarda las palabras de Dios o guarda los mandamientos de Dios por mero gusto. No en vano. Esta es la razón, dice. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Eso era lo que veía Satanás, que él no podía tocar a Job. Eso es lo que él experimentó cuando se acercó a este hombre creyente, fiel, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Eso fue lo que él percibió espiritualmente, que no podía atacarlo, que no podía dañarlo. Esto es lo que sintió el diablo, hermano. Y dice además, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hermano querido, el diablo ve bendición cuando hay prosperidad. El diablo ve bendición de Dios cuando no puede arruinar a alguien. Pero, hermano querido, las cosas de Dios no son así. Usted puede estar bajo la bendición y ser humillado, ser golpeado, ser calumniado. ¿Quiénes son ejemplos de eso? Pablo, Silas, Bernabé, Pedro, Juan, los apóstoles de Cristo sufrieron cárcel, no por robar, no por hacer lo malo, sino por predicar el evangelio de Cristo. Pablo fue apaleado, fue azotado, fue calumniado por ser apóstol de Cristo. Los de hoy son apóstoles de prosperidad, pero no son apóstoles que arriesgan su vida por predicar el evangelio del reino. Ellos andan en jets, andan en aviones particulares, andan en carros último modelo, tienen las joyas del último momento, pero ellos andan como reyes de la tierra, pero no como siervos de Dios. Y hoy le estoy predicando esto porque tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Debemos enseñarles que el camino de Cristo no es andar sobre joyas y sobre millones de dólares. Si usted tiene millones de dólares y usted es rico, comparta su riqueza con los pobres de la tierra. Cuando Jesús, aquel rico, se acercó a él y le dijo, yo he cumplido con todo lo que dice la ley desde mi juventud. ¿Cuál fue el reto que Cristo le puso? Da a todos los pobres y ven y sígueme. Y el hombre no pudo. El hombre no tuvo el valor de dejar su riqueza y se apartó llorando y sufriendo y triste. Hoy en día esos predicadores no son capaces de ayudar a un hermano dentro de la iglesia. No son capaces de hacer misiones para salvar almas, sino que hacen misiones para recaudar dinero para ellos, para tener lo mejor de este mundo. Eso, perdóneme que se lo diga, pero es la verdad. No son siervos de Cristo, son siervos del dinero, del Dios Mamón. Entonces aquí, hermano, estas personas buscan la bendición que habla el diablo, la bendición de la prosperidad. Pero los que buscan la bendición de Dios son aquellos que por encima de esa riqueza, lo que están buscando es la salvación de sus almas. Lo que están buscando es honrar a Dios con sus vidas. Y si tienen que comer, dan gracias a Dios. Y si tienen abundancia, como decía el profeta Juan el Bautista, si tiene 2 túnicas, da una que no tiene ninguna. Es aquella persona que se preocupa por los demás, por la creación de Dios, por aquellos que sostienen el ministerio de la obra de Dios, por aquellos que echan adelante la obra de Dios.
Esos son los verdaderos ricos en espíritu y en verdad. Me dice amén, hermano. Entonces volvamos por un momento, en el nombre de Cristo, a lo que Jesús estaba hablando aquí. Usted me va a perdonar, yo tengo mucho que hablarles en este día, porque esta enseñanza, hermano, es tan profunda. Nos permite comparar el verdadero evangelio con las falsedades de este mundo. Pero no solamente esto, sino que nos da un ejemplo de cómo debemos vivir. El Señor Jesús hace esta advertencia y nos dice: su identidad como persona, como creyente, no debe estar definida por lo que usted posee, por lo que usted ha alcanzado, por lo que usted ha logrado en las cosas materiales y terrenales. Lo que se va a definir su identidad es por su relación con Dios, su relación íntima con Dios. A veces nosotros solamente estamos preocupados por lo que pasa en esta tierra. Hermano, tenemos que estar preocupados en nuestra relación con Dios, una relación de fe con Dios. Me dice amén. Por eso, en versículo 16, continúa Jesús diciendo: también le refirió una parábola diciéndoles. Escuche bien, porque esta parábola de la cual hemos leído anteriormente, el Señor va a hablar de una persona. Usted y yo somos esa clase de persona. Se puede aplicar a nuestra vida. Jesús está hablando de una persona, de su vida y todo lo que tiene que ver con su estancia sobre la tierra y su futuro eterno. Por eso es tan importante que nosotros como padres le demos a nuestros hijos una buena educación, les demos un buen ejemplo. Porque ellos se van a enfrentar a un mundo lleno de mentiras, de falsos consejos, de falsa identidad. Y ellos tienen que tener cuidado, porque las personas que están a nuestro alrededor pueden representar un riesgo para nuestro futuro. ¿En cuanto a qué? A que podemos contaminarnos, podemos desviarnos. Yo estaba hablando con varios jóvenes en el trabajo, porque yo les decía que el pecado es algo que se pega, es como una plaga, es como una enfermedad. Usted ve a las personas, digamos, que beben. Yo era alcohólico, así que no estoy hablando por ninguna persona en particular, sino por mi experiencia personal. Pero cuando yo bebía, yo sentía que no era agradable o divertido beber solo. Por tanto, cada vez que iba a beber, compraba una botella, yo invitaba a mis amigos a tomar conmigo. Y lo mismo hacían ellos. Entonces, la borrachera es un pecado que es compartido. Y lo mismo pasa con el cigarro, y lo mismo pasa con la fornicación. Usted no puede fornicar solo. Usted tiene que invitar a alguien a hacerlo. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que el pecado, hermano, es contagioso. Seduce a la gente. Pero no para practicarlo solo, sino para practicarlo entre muchos. Y por eso le digo, cuídese de aceptar una invitación al pecado. Cuídese de hacer las cosas que a Dios le desagrada. Aprenda de la palabra cuáles son las cosas que agradan ante los ojos de Dios y haga lo correcto. Cuando usted lee el libro de los reyes, la Biblia dice que tanto los reyes de Judá como de Israel, cada vez que se menciona un rey, se dice: y vino este rey llamado fulano de tal, e hizo lo bueno o hizo lo malo ante los ojos de Dios. Nosotros somos también como esos reyes. No importa la condición material que usted tenga, porque su vida no consiste en eso. Usted cuando nace, Dios va a estar mirando su vida y Él va a ver ante sus ojos cómo usted se va a comportar. Entonces, al final de sus días, cuando usted vaya a ser guardado con sus padres, al día de su muerte, va a decirse: y vino fulano de tal y hizo lo malo o hizo lo bueno ante los ojos de Dios. No estamos exentos, hermano. Dios nos está mirando. ¿Cuántos dicen amén? Así que dice la parábola. Voy ahí. Dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Jesús está hablando de una persona rica. ¿Cuántos quieren ser ricos en este día? Yo digo amén. Pero, entienda, usted puede ser rico, pero mire lo que pasa en esta parábola. Jesús habla de un hombre rico y próspero, que todo prosperó en su vida, dice. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mi rancho, mi compañía ha producido mucho. Y ya no tengo dónde guardar mi riqueza, mis frutos. Y dice:
Y pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo dentro de sí, en su corazón, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré mayores. Y allí entonces guardaré todos mis frutos y mis bienes. Quiere decir que este hombre había tenido éxito. Había comenzado una compañía, había comenzado un rancho, había hecho un negocio y todo le iba bien. ¿Qué podríamos decir nosotros? Esa persona está bajo bendición. Recuerden, eso fue lo que dijo el diablo acerca de Job. Y solo lo que podía ver era la prosperidad material. Pero Job había crecido precisamente porque él obedecía a Dios y era el propósito de Dios que él fuera rico. Pero mire su vida espiritual, una vida de hombre de consagración, un hombre de oración, un hombre que temía a Dios, que era apartado del mal. Ahora, otro día le digo el propósito del libro de Job, que es muy poco entendido, pero ciertamente en la opinión de Dios, Job era excepcional como hombre. Y nosotros necesitamos que Dios tenga esa opinión de nosotros. Necesitamos alcanzar esa estatura espiritual. Ahora, este hombre rico era muy próspero. Y a los ojos de cualquier persona, él estaba bajo bendición. Me dice amén. Amén. Ahora yo quiero que usted mire a su alrededor, en su iglesia, en su comunidad, en su país o en este mundo. Dígame, de todos los ricos y millonarios que usted conoce, ¿cuántos son verdaderos cristianos? Si usted me dice Michael Jackson, que ya murió, era súper próspero. Casi todos los actores de Hollywood, la mayoría son millonarios, pero la mayoría de ellos tampoco son cristianos. Hay muchos, ¿verdad?, que están en nuestra cercanía, personas ricas que no son cristianos, que no son personas consagradas a Dios. Son muy pocos cristianos que son millonarios. Así que le puedo decir con toda certeza de que esa prosperidad no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con una consagración, no tiene nada que ver con la fe. Su éxito, Dios lo ha permitido. Dios lo ha dejado crecer, como este hombre rico. Pero su identidad y su futuro eterno no tiene nada que ver con sus posesiones, ni con su éxito. Así que yo le pido a usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, no ponga sus ojos en la riqueza, ni ambicione toda la riqueza del mundo, porque muchos que son ricos realmente están apartados de Dios. Aquí dice, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y entonces diré a mi alma, alma, muchos bienes materiales tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, relájate, vete de vacaciones y no te preocupes. Tienes mucho dinero, tienes mucha riqueza. Olvídate de las preocupaciones. Esto fue lo que dijo este hombre en su corazón. Hermano, esto es lo que nosotros anhelamos en la tierra. No tener preocupaciones, no tener estrés, tener suficiente para lo que nosotros querramos. Pero mire las palabras de Cristo. Y yo quiero que usted se dé cuenta que Jesús explica esto por causa de todos nosotros. Dice, pero Dios, este hombre estaba pensando para sí mismo, pero Dios le dijo, necio, escucha la palabrita, necio, diga conmigo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, lo que has hecho, tu compañía, tus graneros, tus cosechas, ¿de quién será? Este hombre tenía el anhelo de poder disfrutar su riqueza y de su trabajo. Y le digo en el nombre del Señor Jesucristo, no es nada malo que usted tenga proyectos, que usted tenga planes, que anhele un futuro maravilloso en cuanto a lo material. Pero fíjese, hermano, este hombre había planeado todo eso en su corazón sin tener en cuenta a Dios. Por eso es lo que digo, unos son los planes de Dios y otros son los planes de los hombres. Nosotros podemos tener nuestros proyectos, nuestros sueños, anhelos, nuestras metas. Pero si hacemos todos estos planes
sin consultar a Dios, sin tener cuenta a Dios, todo eso se puede frustrar en un momento, cuando menos lo esperemos. Así que Dios no llama a este hombre sabio ni redimido, le dice necio. Y esto es importante, porque esta palabra se repite muchas veces en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, porque las personas que siguen la seducción de este mundo termina siendo un necio. Hay varias escrituras que el Señor puso en mi vida, porque nosotros, hermanos, no nos damos cuenta de lo importante que es seguir las ordenanzas de Dios. Le voy a leer lo que dice el capítulo 13 de los Salmos. Dice así los Salmos. Voy a leerlo en el nombre de Cristo. Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Cuántos dicen amén? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Yo le pregunto, hermano, cuando usted mira a su alrededor, la mayoría de las personas que son prósperas son personas impías, personas que pecan, personas que roban, que engañan, personas que no tienen honor, que no son honorables, que violan las leyes para hacerse ricos, que estafan, que mienten. Entonces yo le quiero decir en esta tarde, tenga cuidado, como dice aquí, tener envidia de los arrogantes, de la prosperidad de los impíos, porque ellos no tienen congojas por su muerte. Ellos no les preocupa lo que va a pasar después de la muerte, y están preocupados cómo viven hoy, pues su vigor está entero, saludable, no tienen problema. Dice, no pasan trabajo como los demás mortales. Esto está hablando un hombre de fe que por poco se desvía, que por poco deja de seguir a Dios por seguir la costumbre o la forma de la gente impía en el mundo. Y dijo, estas personas que no tienen en cuenta a Dios no pasan trabajo como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Esas personas, usted las ve ahí que, como este hombre, prosperan, logran sus planes y se burlan y hablan maldad de hacer violencia. No tienen temor de Dios, hablan con altanería y orgullo. Y dice, ponen su boca contra Dios, contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. O sea, estas personas no les importa nada. Mienten, roban, hacen de todo y nunca les alcanza el castigo hasta el momento de la muerte. Entonces, está bien dicho en la palabra. Y este hombre que está hablando Jesús en la parábola era un hombre rico, un hombre próspero, un hombre que lo había alcanzado todo, que se sentía tan satisfecho con lo que había logrado en su compañía y en sus bienes, con tantos bienes que había prosperado, que dijo, no, me voy a reposar, ya no voy a tener que trabajar, ya soy millonario, por decir, y ya no me tengo que preocupar. Hermano, pero esa misma noche, mientras él estaba pensando en todos esos planes y proyectos, Dios le dijo, hoy te vas a morir. Hoy tu alma va a ir al infierno. ¿Y por qué digo esto? Porque le dijo necio. Y esto me recuerda lo que dice también el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que habla sobre la parábola del rico y de Lázaro. Este mismo rico es igual al otro rico de Lázaro, que tenía toda la prosperidad, que tenía toda aquella abundancia, que hacía banquetes cada día, y a la puerta estaba aquel hombre que era un mendigo llamado Lázaro, y cuando llegó el momento de la muerte, como había sido un necio toda su vida, apartando a Dios de su corazón y no siguiendo los mandamientos, ¿cuál fue el destino de ese rico? El infierno. Y allí en aquel tormento en llamas fue que miró y vio la gloria de Dios y a Lázaro en el seno de Abraham. Hermano querido, usted puede ser todo lo rico que usted quiera. La gente del mundo puede ser todo lo rico que quiera. Pero lo que importa en esta tierra no es lo que usted posee, sino si usted tiene una relación íntima y sincera con Dios. ¿Me dice amén?
Porque usted no sabe qué planes tiene Dios. Usted puede hacer planes todo lo que quiera. Yo puedo hacer los planes que quiera. Pero hermano, una cosa es los planes de Dios y otra cosa muy distinta, nuestros planes. Por eso, si usted no tiene una relación íntima con Dios, usted no puede saber lo que Dios quiere de su vida, lo que Dios va a hacer en su vida. Así que yo le estoy haciendo una exhortación. No se deje corromper por la abundancia y por las riquezas, por la ambición. Busque ser rico para con Dios. Rico en obras de justicia, obras de fe. Como dice aquí el versículo 21 final, dice, vamos a leer el 20, dice, pero Dios le dijo a aquel hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, todo lo que has hecho, ¿de quién será? Y versículo 21, Jesús hace una exhortación que la extiende a todos nosotros y dice, así es el hombre, la persona que hace tesoros para sí mismos y no es rico para con Dios. ¿Qué le dice esto? Esto es una sentencia. Esto claramente da a entender que si usted no tiene una relación con Dios y usted solamente vive para usted mismo, usted está sencillamente perdido. Padres, le hago una exhortación en este día. No viva para sí. Viva con un corazón entregado a sus hijos y sobre todo un corazón que tenga en cuenta a Dios para todo lo que haga. Cuando vaya a trabajar, vaya a hacerlo para la gloria de Dios, para el sustento de su familia. Y si usted prospera, gloria a Dios. Si Dios le permite prosperar, no olvide honrar a Dios con sus riquezas. No olvide ayudar a los pobres con sus riquezas. No olvide ayudar al ministerio de la obra de Dios con sus riquezas y sus talentos. Que en el nombre de Jesús, hermano, esto nos sirva de exhortación para vivir una vida cristiana sincera y entregada al Señor Jesucristo. Dentro de las cosas que Dios puesto en mi corazón, hermano, es el hecho de que las personas tienen una idea muy equivocada de lo que es la riqueza. Si miramos todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, yo recordaba al profeta Elías. Allí en el libro primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4, se lo voy a dejar para que lo busque más tarde. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Elías, profeta de Dios, había hablado la palabra de Dios con valor y a consecuencia Jezabel, la esposa de rey Acab, quería matarlo, quería asesinarlo por la obra que él había hecho. Y sucede, hermano, que él tuvo que salir huyendo y temiendo por su vida, clamó a Dios y le dijo, Dios mío, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Él ya no quería vivir, tenía tanto miedo y tenía tanto, digamos, se sentía tan débil y quizás hasta abandonado, que él clamó a Dios pidiendo, quítame la vida, termina con esto conmigo. Y Dios tenía otros planes. Por eso Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Hermano, Elías estaba desanimado, Elías estaba temeroso, pero sus planes personales en su mente, debido al tormento y al temor que tenía, él quería que Dios le quitara la vida. Él no quería suicidarse, pero sí quería que sus problemas terminaran. Y la Biblia nos dice que más adelante Dios decidió llevárselo con él. Elías quería morir, pero Dios quería llevárselo con él. Los planes de Dios eran unos y los planes de Elías eran otros. ¿Cuáles son los planes suyos? ¿Cuáles son mis planes? Pero ¿cuáles son los planes de Dios? Dios tiene grandes planes para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tenemos que creer en su palabra. Tenemos que ser fieles con Él. Tenemos que meternos en la oración. Tenemos que meternos en las cosas de Dios. ¿Con qué propósito? Conocer sus planes respecto a nuestras vidas y al alcance que vamos a tener en este mundo a través de su palabra. Así que en el nombre de Jesús, usted puede tener diversos planes, pero no tienen por qué estar en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si usted busca el rostro del Señor, Él puede hacer que sus planes tengan éxito y que usted no pierda su salvación. Así que en todo esto que venimos hablando, ¿verdad? No podemos hablar como las personas que ignoran a Dios. Recuerden lo que dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este hombre era